Bueno, chicos, bienvenidos, muy buenas noches. Qué bueno tenerlos nuevamente en esta sala virtual. Vamos a dar inicio a nuestra etapa publicitaria dentro de la primera fase, fase de análisis. Para ello, entonces, damos inicio a la grabación de nuestra sesión con la autorización de ustedes a través de la autorización de nuestra grabación. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta de los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Entonces, en ese orden de ideas y atendiendo a nuestros acuerdos de formación, recordemos que es importante tenerlos en cuenta. Entonces, recomendaciones generales, mantengámonos nuestros micrófonos cerrados mientras se haga la socialización y por ahí se lo recomiendo a quien esté con el micrófono abierto que se oye por ahí, alguien. Para no generar, pues, ruidos externos que puedan de pronto em, desconcentrarnos en lo que estamos haciendo. Recuerden que toda... Hola Natalie, bien, gracias a Dios, mejorando cada día. Recordemos que el chat de la videoconferencia está disponible para que ustedes puedan escribir, puedan hablar, puedan ir colocando sus preguntas si no quieren interrumpir o simplemente levantamos la mano y hacemos la participación dentro de lo que estamos desarrollando en la sesión para que de esta manera pues podamos generar un buen, una buena sucesión de comentarios, de información para conocer todo lo que vamos a generar dentro de nuestra sesión. Entonces, nuestro objetivo de hoy, vamos a hacer como una pequeña transición entre la parte de mercadeo a la parte publicitaria, haciendo como el complemento general de lo que se debe hacer y estandarizar de esa información para lo nuevo que vamos a desarrollar. También, como objetivo, tenemos como base ya en la parte publicitaria establecer qué es un brief como herramienta estratégica dentro de los procesos de la marca, de la empresa, de los emprendimientos y sus funciones frente a los procesos de difusión publicitaria. Entonces, básicamente y bajo esta estructura, tenemos una agenda que vamos a desarrollar en la noche de hoy de la siguiente manera. Vamos a hablar como primer punto del inicio de la fase y las generalidades, haciendo como un pequeño recorderis de lo que nosotros vamos a estructurar y hacer. Vamos a hacer un pequeño balance de la temática de mercadeo para que podamos establecer como los temas vistos, dudas, preguntas y cómo lo vamos a enlazar a la parte publicitaria. Ya en la tercera, en el tercer punto, entonces vamos a tener un inicio de la temática publicitaria en donde vamos a hablar del brief, de su importancia, qué es, qué son los documentos de campaña y cuáles son los documentos de campaña que nosotros vamos a desarrollar. Por último, pues desarrollaremos y daremos respuesta a dudas, preguntas e inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, en ese orden de ideas, y bueno, por aquí veo al profe José Leonardo conectado. Mi profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Mi profe, muy buenas noches. Un gusto inmenso saludarlos. Espero que se encuentren bien. No, por acá que pasaba a saludarlos y a desearles un éxito en esas sesiones. Estamos terminando de actualizar las calificaciones, pero entonces pues el mensaje era específicamente en ese orden. Aún hay bastantes aprendices que no han enviado la totalidad de las evidencias. Recuerden que son 3 evidencias que se adelantaron en la parte de mercadeo conmigo, donde fue el mapa conceptual de las fuentes de información, el informe ejecutivo
de las matrices de diagnóstico empresarial y se me escapó el último, Infografía, la infografía de estrategias posicionamiento. promocionales. Sí, donde estaba entonces también que hicimos un ejercicio, aunque nos salió un poco truncado por la parte técnica, porque intentamos distribuir en grupos de trabajo por Teams, pero entonces detectamos de que para poder hacer esa distribución tienen todos que tener actualizado el Teams. Entonces se pudieron enviar unos a los grupos, otros no, bueno, pero Ujú. ahí pudimos sortear esa situación. Y completamente complacido, hay una calidad inmensa, profe Ángela, en muchos de los trabajos que han presentado. Y eso sí quiero resaltarlo y quiero pues comentarlo en esta noche. He encontrado unos trabajos excelentes con unos niveles de presentación, de redacción y de análisis, pues precisamente del trabajo que se viene desarrollando en desarrollo publicitario. Entonces, eso sí quería comentarles esa situación. Qué bueno, Eh, muy de- bien. por lo demás, profe, pues no tengo otras acotaciones, sino de desearles un éxito. Como lo dije, hay un material humano y técnico bastante interesante en nuestras fichas del tecnólogo de desarrollo publicitario. Entonces hay que aprovecharlo y explotar en ese proceso de la formación. Vale, mi Entonces, profe, qué bueno. Me alegra espero, muchísimo escuchar eso porque le da a uno muchos ánimos de trabajar con ellos. sí, señora, espero yo poder volver a acompañarlos más adelante, pero estaremos atentos pues, al desarrollo del proceso como tal. Eh, Claro que sí. Hay plazo, y esa es la recomendación, de que hasta prácticamente, el, no sé si podamos revisar, profe, y eso pues lo quiero charlar con su merced, para aquellos aprendices que no han podido enviar las evidencias, pues vamos a otorgar el plazo hasta el domingo de esta semana, para que por favor entonces terminen al día. Vale, mi profe, igual todas las actividades, y aquí hago la cuñita, están habilitadas. Ustedes van a poder ingresar a ellas y utilizar, pues, el envío de las mismas a través de los enlaces programados hasta la finalización de nuestra fase. Entonces, para que por favor lo hagan por organización del profe, pues les está dando el domingo como fecha. Yo sé que no es tan fácil estar saltando entre fichas y fichas para ir calificando, entonces en colaboración de esa organización, pues hagámoslo a la fecha Exactamente. programada. Sí, señora. Era por eso que quería ingresar y saludarlos y pues desearles éxitos en sus labores y también resaltar la asistencia al proceso formativo, que también son muy juiciosos, que Qué se bueno. mantengan en esa tarea. Bueno, entonces ahora sí me despido, profe, que estén bien. Un gusto verlos y estaremos atentos a lo que se necesite. Muy Claro que amables. sí. Muchísimas gracias, mi profe. Qué bueno que nos haya visitado de esa manera y hayamos pues puesto algunos aspectos muy importantes, como son la entrega de las evidencias, en consideración. Dime, Johan. Bueno, me despido. Vale. Johan. Bueno, creo que nos bajó la mano Johan. Johan Camilo se arrepintió. Vale, muy bien. Entonces, dando continuidad a nuestra sesión de esta noche, vamos a hacer como un pequeño recorderis de la primera y la parte inicial de lo que es esta pequeña introducción
Recordemos que nos encontramos en la fase de análisis, que es una fase donde la actividad de proyecto está enmarcada en reconocer las necesidades de comunicación publicitaria, teniendo en cuenta el entorno empresarial. Y es aquí donde primero voy a hacer un alto para que ustedes me cuenten, me pongan como al día y al tanto un poco de cómo estamos trabajando esta parte empresarial. Es decir, estamos trabajando con las MIPIM, las pequeñas empresas, los emprendimientos que se vinieron colocando, perdón, para que ustedes fueran seleccionando y si lo están haciendo de manera individual o hay grupos de trabajo. Entonces, ¿quién me quiere como contar? Sebastián, hola, cuéntame. Hola, profe. Profe, pues realmente yo lo estoy trabajando de manera individual y sin embargo, pues yo no lo estoy trabajando con una microempresa, sino con el Parque Mundo Aventura. Y pues me Okay. queda la facilidad por lo que trabajo ahí. Entonces estoy trabajando en dos unidades de negocio que pues si ven siendo, no están teniendo como el alcance de ventas. Entonces yo dije, uy, bueno, pum, aquí aprovecho para empezar a hacer pues los estudios y el fortalecimiento para llegar como a ese estándar del brief. Entonces, pues yo lo Ok. estoy trabajando así. No sé si hay algún problema porque realmente no alcancé a preguntarle al profe. O sea, yo como que pues me enganché y después dije, no, creo que la embarré, pero no sé, profe. No, 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 no la embarraste, no te preocupes. Todos los emprendimientos, todas las MIPIMES o las pequeñas empresas con las que podamos trabajar y que tengamos acceso a la información, que en este momento es como lo más importante, que podamos acceder a la información, entonces va a estar muy bien. Que ojalá no tengas de pronto necesidad de cambiar más adelante, con eso no se te interfiere como el proceso de desarrollo que se va a ir haciendo, ¿vale? De resto lo veo súper bien. Listo. Bueno, Listo, veo profe, gracias. más. Vale, con gusto. Veo más manitos por acá levantadas. Rafael. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Profe, ¿cómo me escucha ahí? Muy bien. Gracias, profe. En cuanto al trabajo que estoy desarrollando o a la mi pyme, fue un consultorio psicológico que presta, obviamente, servicios. No se realizan productos, sino servicios. Y se está haciendo de manera individual. Pues eh, el profe Leonardo dijo que sí, que no había problema. La profe también en un mensaje que envié ahí en dudas, inquietudes. Eso es prácticamente lo que estoy realizando. Es un consultorio nuevo porque lo único de publicidad que tiene es una tarjeta de presentación. Entonces, prácticamente hay que comenzar de cero, profe, Vale, muy bien, Rafael. en cuanto Sí, a lo de publicidad. muy bien, y eso me parece interesante que pues que puedan desarrollar. Igualmente, sí, como lo dije y como lo he reiterado, al igual que me imagino el profe Leonardo, no hay ningún problema si ustedes lo trabajan de manera grupal o de manera individual. Solamente que hago la pregunta como para saber cuál es el panorama de trabajo que se ha venido desarrollando y pues obviamente para dar continuidad. Igual, recuerden que las personas que de pronto están trabajando en equipo o en grupo, es importante que cada uno suba la evidencia, así la desarrollen en grupo. Esto lo voy a evidenciar yo porque es el mismo trabajo, se nombran las personas que hacen parte del equipo y obviamente la verificación o el comentario, la retroalimentación que yo desarrollo como instructor va a ser ligado a los dos. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta y sepamos cómo va a ser. Valentina, hola. Vale, ¿no tienes abierto tu micrófono o no te escucho? No, vale, no te escuchamos. Creo que ya tienes abierto tu micrófono, pero no te escucho.
Si quieres, sal y vuelves e ingresas para ver si es alguna falla técnica o mira en la configuración si no está habilitado el audio del compu, ¿vale? Mientras tanto, creo que por acá tenemos un comentario, voy leyéndolo. Cindy, buenas noches. Por mi lado, también lo estoy haciendo individual con un emprendimiento de mi padre. En grupo no me fue posible. Listo, Cindy, no hay ningún problema. Como les digo, es súper importante es que trabajemos. Catalina, hola. Hola, profe, digo, instructora. ¿Qué tal? Yo también estoy trabajando individual. Estoy trabajando con una distribuidora de Komazuki. Pues ellos ya tenían ya pues, ¿cómo es? Perdón, los nervios, profe. Ellos ya distribuían normalmente de voz en voz y hasta ahora están implementando todo lo que es de marketing y publicidad. Y es un negocio de un conocido, entonces, un familiar más que todo. Entonces Perfecto. es como tipo distribuidoras de equipos, hasta ahora están con lo de publicidad, entonces hemos estado ahí casi dándonos la mano con eso. Perfecto, listo. No hay ningún problema. Bueno, gracias, Catalina. Erika. Hola, buenas noches. ¿Ahora sí me escucha? Sí, señora. Bueno, instructora, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Les estaba comentando que también estoy trabajando individual y la empresa que yo escogí fue un instituto el cual presta servicios de capacitación. Ya esta Listo. empresa está pues un poquito avanzada porque ya pues maneja lo que es volantes, tarjetas, pendones y todo eso. Vale, Erika, muy bien, muchas gracias. Listo. Profe Valentina, pues. Valentina. Pudiste solucionar. Vale, Sí, cuéntame. señora, dale. Ya hablé, profe. Ah. Hola, buenas noches a todos. Erika, hola. Sí, es que como Valentina inició a hablar, entonces yo esperé que ella terminara de hablar para continuar. Bueno. Muy buenas noches para todos. Yo también estoy trabajando individual en en un emprendimiento que tiene mi hermana. También estoy adelantando todo porque ya sí no tiene nada de lo de publicidad, ya no tiene páginas, digamos, en redes sociales, ni nada de eso. Entonces estoy iniciando con ella desde cero, desde el logo. Y Muy estoy bien. trabajando con ella. Qué chévere. Me alegra porque va a ser un proceso bonito e interesante cuando empecemos ya a trabajar la parte también visual. Bueno, pregunta suelta. ¿Alguno está trabajando en grupo? ¿Existe alguien que esté trabajando en grupo o todos estamos trabajando individual? Al parecer todos estamos individual. Listo, perfecto. Ok. No hay ningún problema. Bueno, recordemos entonces que nos encontramos dentro de nuestra competencia técnica de construir el brief según la metodología de diagnóstico organizacional y como su nombre lo indica, vamos a empezar a construir el brief. Y toda esa estructura que ustedes ya desarrollaron en la parte de mercadeo va a ser como la base en lo que vamos a continuar en el desarrollo de estos documentos de campaña y documentos iniciales para el conocimiento de la empresa. Tal razón, recordemos que ustedes ya vieron, y aquí vuelvo y hago la cuñita de lo que el profe les comentó. Chicos, miren, ustedes tienen 3 actividades. Un mapa conceptual sobre las fuentes de información de la MIPYME. Tienen una presentación de matrices de diagnóstico empresarial y una infografía de estrategias promocionales. Eso fue lo que vieron de la parte técnica de mercadeo y para aquellas personas, hacemos la cuñita que aún no les han entregado, entonces para que lo tengamos en cuenta. Pero como la idea no es solamente entregar, ya vamos a hablar un poco acerca de dudas y preguntas. Conmigo van a desarrollar una única actividad, pero si ustedes se dan cuenta, es una actividad que dura un mes. Es decir, durante este mes de junio y la primera semana de julio, vamos a estar hablando de la misma temática
para que al final podamos en realidad construir un brief estructurado de tal manera que sea una base fundamental de conocimiento de nuestra empresa, de nuestra MIPYME. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que tengamos en cuenta eso dentro de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, vayan pensando que, por ejemplo, esta semana no van a tener una actividad para entregar esta semana. No hay actividad para entregar esta semana. Esta semana vamos a empezar a hablar, a conocer la temática, antes de que se lancen a hacer cosas que todavía no son. Entonces, esta semana la pueden aprovechar de pronto para ponerse al día con alguna de las actividades que tienen pendientes de mercadeo. ¿Listo? Porque no se les va a acumular. Recuerden que me pueden contactar a través de mi correo electrónico, a través de mi número celular, a través del grupo de WhatsApp, en mi WhatsApp personal, a través de los anuncios Desayuna, de los mensajes Desayuna, del chat, que nadie me han dejado solita. Aquí lo voy a actualizar, lo vamos a dejar de 5 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Listo? Perdón, ahora tengo tos de perro. En el chat, para que por favor, ustedes ya saben, en el perfil de Desayuna encuentran el enlace donde yo estoy conectada todos los martes entre las 5 y las 6 de la tarde. Si ustedes tienen preguntas, dudas, quieren hablar conmigo acerca de alguna temática, lo pueden hacer en ese horario y en el enlace que aparece en Desayuna. A través de los foros de dudas e inquietudes entre todos los medios de comunicación. Chicos, recordemos que es importante los horarios. Los grupos de WhatsApp y en el WhatsApp personal solamente los estamos atendiendo de 8 a 12:30 y de 2 a 7 de la noche, de lunes a sábado. Recuerden que el domingo ustedes son muy lindos y yo sé que muchos trabajan, pero por esa razón yo les tengo las fechas de martes a lunes para que el domingo pues aprovechen el tiempo, pero tengan la oportunidad de que si yo les contesto, el lunes puedan trabajar sobre la actividad y entregarla a tiempo, ¿vale? Entonces, para que tengamos en cuenta esa información. No se olviden que todo lo que sube de 70 es aprobado y les va a quedar calificado como A, y de 69 para abajo es deficiente. Cuando a ustedes les salga un documento, una evidencia en D, por favor, revisen el comentario del instructor para que puedan corregir lo que les quedó mal y volverlo a subir. Si no está habilitado el espacio, por favor me escriben. Por favor, le escriben al instructor. Si no tienen cómo comunicarse con él, me dicen, porfa, chicos, para que ustedes sepan que deben sí o sí corregir. Recuerden que deben completar el 100% de las actividades aprobadas en A para cumplir con la fase y seguir a la siguiente. Eso es fundamental que ustedes lo recuerden, lo tengan como muy presente, ya que sí o sí necesitamos ir cumpliendo con todas las actividades para ir aprobando. Recordemos adicional para aquellas personas que hagan entregas tardías, importante es que entreguen, pero hacen entregas tardías por X o por Y que no pudieron, sobre 90 estamos calificando. Entonces no van a, bueno, en 85 en realidad, no van a tener una calificación de 100, pero van a tener una buena calificación que obviamente les permite cumplir con la evidencia. Entonces, recomendación que lo hagamos. Ahora, vamos a la primera parte del enlace que vamos a hacer con la parte de mercadeo. Dudas, preguntas e inquietudes. En el área de mercadeo estuvimos viendo 3 temáticas generales. 3 temáticas divididas en fuentes de información, matrices y posicionamiento. Dentro de las fuentes de información, que fue como la primera parte que ustedes vieron con el profe Leonardo, se estuvo hablando acerca de lo que es la investigación de mercado, las variables de los mercados, la recolección de información y con base en ello ustedes hicieron un documento de diagnóstico que debían entregar y que lo estuvimos viendo acá en
las actividades. Entonces entregaron un mapa conceptual en donde revisaron cuáles eran esas fuentes de información. En este punto, en esta actividad, en esta temática, ¿hay alguna duda, pregunta que les pueda colaborar, que tengan necesidad, o todo está claro? Bueno, creo que esa parte inicial es muy chévere y es como fácil, es investigación. En la segunda actividad o en la segunda temática estuvieron hablando acerca de las matrices de información. Son unas herramientas que nos permiten estandarizar muchos de los procesos que tienen las empresas y que nos van a ayudar porque nos ayudan a identificar cuál es esa madurez de la empresa, cómo podemos fluir frente a las decisiones y obviamente entender cuáles son esos posibles errores que podemos mejorar, cuáles son las gestiones y cómo podemos solucionarlos. Para ello yo sé que ustedes estuvieron realizando y revisando 5 matrices: la BGC, la de competitividad, la ANSOF, la de posicionamiento y la matriz DOF. ¿Cómo nos fue con esa temática, que es la más compleja hasta el momento? Bien, no tenemos dudas, no tenemos preguntas. Sí, Dime. yo tengo dudas con esa, profe, porque no, ese tema no me quedó claro. De hecho, tengo pendiente esa evidencia por presentar porque la verdad no tengo claro o sea, ese tema. Ese tema. Listo, perfecto. ¿Alguien más tiene de pronto dudas, preguntas acerca de ese tema? Diego, ¿tienes abierto el micrófono? Dime. No, qué pena, se abrió. Ah, ok, pensé que nos ibas a contar algo. Ok, por acá vamos a leer. ¿Qué nos dice por acá, por acá? Profe, difícil, pero logré entenderlo. En mi caso me iba matando la de posicionamiento, las matrices son complicadas. Un poco difícil, más que todo la de posicionamiento. Las matrices son una buena ayuda. La que me quedó duda fue la de competitividad. Listo, perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos como revisando lo que debemos como de pronto ahondar un poquitico más. Listo, eso sería en cuanto a las matrices. Y bueno, ya la parte de posicionamiento, que es como la última temática, que es una infografía, lo que ustedes deben hacer, es como entender cuáles son las estrategias promocionales, qué elementos las componen y tratar de identificar si existen promociones en la MIPIM que ustedes están trabajando para plasmarlas en una infografía donde se van a representar dichas estrategias. Para aquellas personas, y como escuché que hay muchos emprendimientos que hasta ahora están iniciando, supongo que pues obviamente no van a tener promociones o estrategias promocionales ya ejecutadas. Por ende, estas personas que tengan este tipo de emprendimientos van a realizar una investigación acerca de qué es la estrategia, pues, las estrategias promocionales, los tipos de estrategia, lo van a plasmar en una infografía, ¿listo? Como genérico. Aclarando que aún su MIPIM o su emprendimiento no tiene estrategias que ustedes puedan utilizar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Les parece si hacemos, dime, ¿quién me abrió por ahí el micrófono? Jefferson. Hola Jefferson, cuéntame. Profe, o sea, digamos en ese, es que yo por eso no he podido entregar ese trabajo, ¿sí? Porque no, digamos, yo decía, pero ¿qué tipo de publicidad voy a cargar? Si apenas como que, digamos, con el tema del WhatsApp Business y eso, no hay, digamos, que la opción para tener, digamos, que una opción de publicidad, ¿sí? Entonces, simplemente la investigación hice clara de que digamos, no hay evidencias porque apenas se está generando, pero eso se coloca en la misma infografía.
Sí, exactamente. Me colocas o colocas en un espacio que diga que aún no tienes evidencias de promoción, que no se ha todavía desarrollado estrategias promocionales en la infografía y por ende, pues estás haciendo como la parte de investigación o investigativa de la temática. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de qué es una estrategia promocional, cuál es su finalidad, qué elementos hacen parte de las estrategias promocionales, qué tipos de estrategias promocionales tenemos y cuáles son los objetivos de las estrategias. Ya con eso podemos, obviamente, evidenciar como la investigación desarrollada y aclarando debajo de todo eso que dice que en realidad cuáles son las ya existentes, pues hacemos la claridad que por que hasta ahora se está constituyendo, que no tiene la publicidad que corresponde, pues haces la infografía de esta manera. Y ya de esa manera, entonces, yo le digo al profe que la van a ustedes a desarrollar así, las personas que no tienen publicidad que colocar. ¿Listo? Ok, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Jefferson. Bueno, entonces les iba a preguntar, no sé si de pronto haya alguna otra duda acerca de infografía o de mapa conceptual específicamente. Ok, Sí, dime, yo tengo una duda. dime, Diego. Entonces, bueno, yo te comento un poco. La empresa que yo elegí son una cadena de ópticas. Realmente yo soy parte dueño de las ópticas y lo enfoqué en la óptica que abrimos nueva, en la tercera sede. Esa óptica, o realmente queremos cambiarle toda la imagen a las tres ópticas y que todas tengan el mismo nombre y el mismo logo. Ese cambio de imagen yo empecé hace como unos 8 meses diseñando el logo, como cambiando la imagen, los colores, bueno, en sí todo como la imagen. Podría, pues como eso lo empecé hace 8 meses, yo lo podría poner como si yo lo hice, o sea, sí, lo puedo poner para este curso o ya no vale. Igual pues yo, o sea, fui yo el que lo hice. Pues igual, puede que sea válido, pero el procedimiento y el proceso de todo lo que vamos a hacer lo debes evidenciar. Muy seguramente te va a tocar rehacer muchas cosas y a medida que vas a tener mayor conocimiento o ya tienes algún conocimiento de diseño. Pues sí, no, realmente ha sido como muy empírico, ya pues obviamente manejo muchas cosas, muchos programas, realmente, sí, realmente las herramientas que uso las he venido como aprendiendo de tutoriales y eso. Obviamente pues yo soy ingeniero industrial, también algo aprendí en la carrera, pero muy básico. Pero sí, lo que te digo, realmente lo que he aprendido, o sea, ha sido como muy empírico. Vale, perfecto. Entonces, dentro del mismo proceso que se va a venir desarrollando, pues vas a estar evaluando lo mismo, lo que tú has hecho. Y vas a llegar al punto de decir, ok, esto sí es un logo, ok, estos sí son los colores, o en definitiva tengo que cambiar. Ok, listo, perfecto. Dale, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, entonces, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta un poco lo de las matrices, no sé si les parezca que hagamos como un recorderis de la información para poderles como resolver dudas y preguntas que tengan, o si solamente hago la sesión de matrices con las personas que tengan dudas. Entonces ya es decisión de todos los que estamos en este momento conectados acerca de la posibilidad de hacer como ese recorderis de lo que son las matrices y cómo las podemos generar. Ustedes me dirán, ¿qué opinan? Hacer una sesión de matrices, me dice Juan. ¿Quién más opina? Una sesión aparte, dice Cindy. Muy bien. De matrices, sí.
¿Alguien más opina? Ok, bueno, en una sesión aparte, una sesión de matrices, una sesión de matrices. Vale, perfecto. Listo, listo, Valentina. Ana también dice una sesión de matrices, listo. Ok, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, voy a programarles para la próxima semana una sesión donde vamos a hablar de matrices. Ay, pero ¿cuándo es que tienen que entregarle? Al domingo al profe. No, entonces, espérenme, hoy es que miércoles. Miércoles, pero yo miércoles, jueves tengo programación de etapa productiva. Espérenme, de una vez miramos si la podemos hacer. Denme un segundo que estoy abriendo la programación de etapa productiva de esta semana. Mañana es 5. Sí. Mañana. Mañana la podríamos hacer a las 7:30 u 8 de la noche, ¿les parece? Por mí está perfecto, sí, señora. ¿Sí? ¿Les parece bien? Por mí estaría bien a las 8, profe. Listo, vale. Entonces, acordemos de una vez aquí verbalmente que el día de mañana nos vemos a las 8 de la noche, porque vamos a hacer es una sesión de acompañamiento. No la puedo colocar en la plataforma porque ustedes ya saben que debe ser con 2 días de anterioridad que yo los cite a ustedes de manera formal. Entonces, de manera verbal, quedamos que el día de mañana nos encontramos a las 8 de la noche para hacer un recorderis de matrices. Entonces, en los grupos de WhatsApp, yo ahorita les confirmo, les hago como la invitación y les confirmo el enlace para que ustedes queden con también como el acceso a la grabación de la misma. ¿Listo? Bueno, entonces, porque no la voy a citar por plataforma, porque les estoy diciendo, y si no me tocaría citarlos hoy y hacerla el viernes, pero entonces de pronto ya les queda muy encima para el desarrollo de su evidencia, ¿vale? Entonces, lo haremos el día de mañana, mañana jueves 8 de la noche. ¿Listo? Para que por favor lo tengamos en cuenta. Voy a dejarlo por aquí. Jueves, jueves, mañana es 5. 8 p.m. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a dar inicio a nuestra temática del brief. El brief. Vamos a empezar a trabajar nuestro brief. Vamos a hacer como un enlace entre la parte documental y de mercadeo a esta parte ya donde empezamos a evidenciar un poco de lo que va a ser la parte publicitaria. Y para ello, pues empezamos conociendo y reconociendo el brief. Cuando ustedes, y yo creo que muchas personas de pronto habían conocido esta palabra, muchos han visto o evidenciado la palabra no brief, sino briefing, que es como ejecutando el brief. Básicamente es lo mismo. ¿Qué sucede? Ustedes, pues, aquellas personas que saben inglés, saben que las terminaciones en ing es porque se está haciendo la acción, ¿verdad? Entonces, de allí es a la ejecución del mismo documento. ¿Qué es el brief? El brief es un documento maestro que nosotros vamos a desarrollar y que va a contener absolutamente la información básica que nos va a servir para estandarizar, conocer y de ahí partir a desarrollar estrategias de comunicación y estrategias visuales en las cuales vamos a hacer campañas para llegar a nuestros clientes. Cuando nosotros hablamos de un brief, estamos hablando de un documento
que se convierte como en una pequeña Biblia de lo que es y vamos a desarrollar. Pero eso no quiere decir que sea único. El brief puede ser uno con una información básica, pero también deben existir brief o briefing alineados a las campañas y a las estrategias planteadas que nosotros vamos a desarrollar. Entonces allí vamos a encontrar como unos pequeños brief o unos brief hijitos de esa brief general que va a contener la parte estructural de nuestra empresa. Este documento obviamente nos va a permitir desarrollar con el cliente si es que no lo tiene o conocer la empresa en el caso de que ya lo tenga, pero con la finalidad de saber cuáles son esos aspectos que el cliente quiere relacionar, quiere que se conozca, y allí vamos a poder involucrar a muchos sectores o a muchas áreas de la empresa, en donde no solamente vamos a tener en cuenta la parte que se va a mostrar, porque eso es solamente como un pequeño resultado de toda la empresa y de todos los que estamos involucrados en ese proceso. Entonces allí vamos a conocer desde lo que es la empresa, sus generalidades, qué quiere comunicar y cómo lo quiere comunicar. De esa manera vamos a marcar acciones específicas y necesidades que debemos suplir y obviamente cómo vamos a posicionar la marca frente a un segmento de mercado específico. Para ello, nos hablan de que este documento va a ser como esa base o esa herramienta para poder desarrollar estrategias no solo de comunicación, sino también estrategias de mercadeo, estrategias creativas, estrategias que nos van a permitir estructurar mensajes de manera adecuada y bien alineada a las necesidades del cliente. Y cliente no estoy hablando del dueño de la empresa, sino ese cliente final, ese cliente que nos va a permitir definir en realidad el consumo, la apropiación, la compra de un producto o de un servicio. Y es entonces allí donde nosotros debemos tener en cuenta que nos va a servir como base fundamental de la parte inicial creativa que nosotros vamos a desarrollar. Cuando nosotros hablamos de tener una idea creativa, debemos tener como base que este documento es como el pie de marcha para hacerla posible. Va a ser como la elaboración base de lo que nosotros creamos como un proyecto publicitario, como un proyecto creativo o un proyecto de mercadeo. Cada uno de ellos, obviamente, alineados a el cumplimiento de los objetivos propuestos. Esto nos va a condensar o a colocar todo lo que nosotros necesitemos para entender, conocer la empresa y que todos hablemos el mismo lenguaje. Cuando nosotros empezamos a hablar en la parte publicitaria, pues debemos tener en cuenta que no solamente voy a estar yo, el único amo y señor de la información. No, esta información está disponible para que todas las personas que van a trabajar en el área publicitaria, de diseño, de mercado, conozcan y hablen con la misma eficiencia y el mismo lenguaje que lo tiene claro el documento. ¿Cuáles son las características de este documento? Y aquí empezamos por las generalidades porque quiero que ustedes se lleven una idea de lo que van a hacer, de lo que van a desarrollar y de cómo lo van a hacer. Entonces, aquí vamos a pensar que este documento debe ser claro y conciso. No vamos a echar mucha cháchara. Debe ser muy conciso acerca de los aspectos necesarios que se deben establecer y conocer. Debe tener objetivos claros. Si lo que yo voy a hacer es una campaña de comunicación, si lo que voy a hacer es una campaña creativa, es muy claro cuál es el objetivo. ¿Yo qué quiero hacer? Posicionamiento, engagement. ¿Qué objetivo debo
tener. No se estresen, no se preocupen, vamos a ir conociendo poco a poco cuáles son los posibles objetivos que vamos a desarrollar. Sí, se debe crear la marca o si lo debe crear en conjunto. Y aquí, ¿qué quiere decir esto? Pues básico. Muchas empresas, y lo he escuchado, hasta ahora están surgiendo. Muchas empresas están renovándose. Muy seguramente no van a tener un brief. Y cuando nosotros hablamos de brief y de briefing, pues la mayoría de las empresas pequeñas no lo tienen. Entonces, es muy interesante. En el caso de las personas que tienen la oportunidad de sentarse con el dueño del letrero, con esa persona que tiene en su cabeza su empresa, pues hacerlo en conjunto, construirlo en conjunto, no solamente desde lo que nosotros podemos percibir, sino que ojalá él le diera sus comentarios acerca de lo que en realidad es para él su empresa. Con ello, pues obviamente van a existir unas preguntas orientadoras, van a existir unos puntos específicos que se deben desarrollar para poder construir ese brief. Y esos puntos y esas preguntas van a reflejar no solamente información general de lo que es la empresa, sino también nos van a decir cómo debemos utilizar el lenguaje y la comunicación para poder llegar en realidad a quién queremos llegar y de la manera que queremos llegar a nuestros clientes actuales, a nuestros posibles clientes del segmento de mercado. Hay dos tipos de brief. Tenemos el brief de primer contacto y el brief de campaña táctica. El brief de primer contacto es cuando nosotros llegamos por primera vez a esa empresa. Es decir, cuando estamos iniciando y queremos conocer y allí vamos a encontrar como la información fundamental de la empresa. Tenemos el brief de campaña táctica que tiene como finalidad, obviamente, dar las pautas fundamentales para la ejecución de una campaña. Esta campaña puede ser de comunicación, puede ser de posicionamiento, puede ser una campaña publicitaria específica que nosotros tengamos. Por eso era que yo les decía que brief van a haber muchos, no solamente estos dos iniciales, sino que el primero sí es el único. El brief de primer contacto, ese es el único. Va a ser ese único que se va a desarrollar porque es donde vamos a conocer a la empresa. Pero el de campaña siempre va a ir evolucionando y siempre va a ir cambiando en su información según la estrategia y la campaña que vayamos a desarrollar. Por eso se llama campaña táctica o brief de campaña táctica, porque varía dependiendo de los objetivos y la finalidad. ¿Qué tipos de brief encontramos cuando nosotros hablamos de lo que podemos hacer en la táctica? Entonces, vamos a tener tipologías o tipos de brief según sus objetivos. Y es aquí donde yo les decía, miren, pueden existir, vamos por acá, por mi lapicito, pueden existir brief publicitarios, de marketing, de proyecto, de diseño, de negocio y creativos. Todos estos se pueden ir generando con la evolución de la empresa o la necesidad de lo que se vaya a desarrollar. Por esa razón, vamos a determinar que si el objetivo es publicar o dar a conocer un servicio, un producto nuevo, una estrategia, algo específico que yo quiera dar a conocer de mi marca, producto o servicio, pues nos vamos a enfocar en un brief publicitario. Si es para que ya luego de ese brief publicitario los diseñadores sepan qué es lo que yo quiero en mi campaña visual, pues obviamente vamos a tener un brief de diseño. Y así, cada uno según lo que nosotros vamos a estructurar. Sí o sí van a tener las mismas características de claridad, de ejecución, de realización, para que ustedes lo tengan en cuenta.
Y es allí donde vamos a llegar nuevamente a la identificación de nuestra empresa. Lo primero que vamos a hacer es identificar si nuestra empresa o MIPYME tiene información para poder desarrollar el brief de primer contacto. Pero ¿qué información necesitamos? Entonces, vamos primero a identificar cuál es esa información, pero la debemos hacer a través de alguna estrategia, o lo hacemos a través de la observación, a través de la investigación, a través de la indagación o a través de la conversación con nuestro cliente, es decir, con el dueño del letrero o con la persona que nos está generando, nos está dando la información para conocer el brief o conocer la empresa. ¿Cuáles son esos elementos básicos que componen el brief? Se manejan muchas estructuras dependiendo como la empresa, dependiendo el segmento de mercado, dependiendo la antigüedad o cómo se estructura la empresa o la compañía. Y por ello es que vamos a empezar a estructurar como algunos elementos que son fundamentales para el desarrollo de este documento. Base. Siempre sí o sí debemos tener una identificación de la empresa. Y cuando hablamos de la identificación, pues obviamente vamos a ir más allá de conocer solamente el nombre, a tener como esa razón social que está registrada. Porque muchas marcas tienen un nombre comercial, pero hay una razón social. Entonces vamos a conocer no solamente la información general, sino también la específica, en donde vamos a tener nombre, razón social, contacto, dirección, teléfono. ¿Quiénes componen esa mesa directiva de nuestro emprendimiento? ¿Esto qué nos va a permitir? Pues obviamente estructurar un poco de información de las cosas que debemos ir identificando. ¿Qué hace nuestra empresa? Entonces, en este punto vamos a ir desarrollando cuál es como lo que el empresario quiere mostrar, cuál es la información que él quiere decir. Entonces, ¿qué hace esta empresa? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es la filosofía? Eso es lo que necesitamos conocer, porque eso es lo que nos va a guiar a estructurar el lenguaje o el tono que nosotros vamos a trabajar. Información de contacto, es decir, quién va a ser la persona que nos va a atender siempre en la empresa, quién es esa persona que nos va a generar como esa parte inicial de contacto. Entonces necesitamos nombre, teléfono, cargo, dirección, correo electrónico. El objetivo principal, ¿cuál es? Entonces aquí estuvimos hablando de qué hace, ¿cierto? Para ello necesitábamos que el empresario o el dueño del letrero nos diga qué en realidad hace su empresa, basándose en toda la información que ya conoce, que ya tiene. ¿Para qué? Para poder reflejar acá en el objetivo principal cuál es la visión, cuál es las políticas y la filosofía. Entonces aquí vamos a colocar la misión. En lo que hace la empresa identificamos la misión y en el objetivo de la empresa colocamos la visión, las políticas y la filosofía. Profe, pero resulta que mi empresa es tan nueva que no tiene nada de eso. Qué chévere, porque entonces vamos en conjunto con nuestro empresario a construir todos esos elementos que son fundamentales para el buen desarrollo, para el desarrollo ético y para el desarrollo de compromiso, de misión de nuestra empresa o de nuestra MIPYME. Y vamos a entrar a hacer una diferenciación, es decir, vamos a reconocer con nuestro empresario cuál es esa fortaleza
principal que tiene nuestra empresa? ¿Cuál es esa, de verdad, eso que lo hace diferente de las demás del segmento de mercado? ¿Cuál es esa innovación o propuesta de valor que le está ofreciendo al cliente y que sea diferenciador frente a la competencia? Entonces es supremamente importante que tengamos en cuenta esa partecita. Ya entonces, más adelante, vamos a ver cuáles son ese portafolio de productos o servicios que tiene. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues identificar y relacionar cuáles son esos productos o servicios que tiene la empresa con una pequeña descripción de cada uno. No es que yo voy a decir, tengo zapatos, chancletas, no sé qué. ¿Cómo son los zapatos? ¿Cómo son las chancletas? ¿Cómo son los tenis? ¿Por qué? Porque esos son mi portafolio de productos. Si son demasiado, por ejemplo, si es un supermercado, entonces hagámoslo por segmentos o ¿cómo se llama eso? Como por áreas del supermercado. Entonces el área de verduras, el área de fruver, el área de cárnicos, lo que son elementos o alimentos no perecederos. Si venden perecederos, entonces podemos hacerlo como por segmento para no colocar producto por producto. ¿Listo? También lo podemos hacer por líneas. En el caso de que sean servicios, lo que se está ofreciendo, pues cuáles son los servicios que estamos ofreciendo y su descripción. También el primer documento vamos a hablar de posicionamiento de productos. Ay, pero ¿cómo hago para saber cuáles son los productos y cuál es su posicionamiento? Ay, ¿se acuerdan que ustedes hicieron una matriz de posicionamiento? Pues aquí vamos a saber cómo vamos a empezar a aplicar todas esas matrices. No se me preocupen, recuerden que vamos a tener un apoyito por ahí para conocer un poco más de estas matrices. Entonces, aquí vamos a identificar de todo ese portafolio de productos cuál es el posicionamiento real y no solamente de ese producto vaca o de ese producto que ustedes quieran o hayan seleccionado, sino de todo el portafolio de productos. Esos son como esos elementos iniciales que nos van a dar parte aquí del factor diferenciador. ¿Se acuerdan que por acá yo le pregunté a mi cliente, por aquí, ¿dónde está? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? No, por acá, por acá. Portafolio de productos. Bueno, por aquí hablamos de la competencia. ¿Qué es eso que lo hace único? Aquí, la diferenciación. ¿Cierto? ¿Cuál es esta fortaleza principal? Bajo esa promesa principal es que vamos a identificar el diferenciador. Es decir, ¿qué hace diferente a mi producto o servicio que los de la competencia no? Ya vamos a estructurarlo y a identificarlo. Y de ahí, ¿qué es lo siguiente que yo le voy a prometer a mi cliente? También vamos a entrar a analizar la competencia, a saber cuáles son las necesidades publicitarias y a tener como unos antecedentes. ¿Cuáles son esos antecedentes? Eso mismo que ustedes hicieron entre la infografía de posicionamiento. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a enlazar algunas cositas que nos hacen muy importantes. Bueno, pero estos son elementos muy genéricos que yo les estoy presentando. Sí, vamos a conocer punto a punto cómo podemos realizar cada uno de estos elementos. Sebastián pregunta, ¿podría ser unidades de negocio? ¿A qué te refieres con unidades de negocio como para saber cómo direccionarte, Sebastián? Sí, es como, digamos, en este caso, Mundo Aventura, digamos, obviamente son muchos productos. Entonces, no sé si sea más fácil poner como las unidades de negocio, digamos, ellos tienen como ginoterapia, su restaurante, la membresía y demás. Sí, pasa pues Sí, a los pasaportes. Porque es sí, que, sí, sí, sí se sí, puede. sí, sí, sí. Sí se puede por ahí. No sabía que una aventura, yo pensé que era solamente las entradas, es decir, estos, y paré de contar.
Ahí vamos no, conociendo un poco. comparto. Claro, entonces sí, te va a quedar muchísimo más fácil hacerlo de esa manera que escribir cosa por cosa de lo que ellos están ofreciendo, como en unas unidades, sí, me parece bien. ¿Dudas, preguntas acerca de esto? No tenemos dudas ni preguntas. Bueno, entonces, dime, por ahí escucho una vocecita tímida. No, señora, que no tenía ninguna duda. Ah, vale, gracias. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, pues ya tenemos como un panorama general de lo que es un brief de primer contacto. Ya cuando nosotros ya hemos empezado a ver diagnósticos a través de las diferentes matrices, y aquí pregunto, ¿las matrices sí las aplicaron al emprendimiento que ustedes están trabajando? ¿O lo hicieron sobre otra cosa? Sí, ellas fueron aplicadas a la MIPYME que nosotros elegimos desde el comienzo. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Con eso pues ya tenemos un avance de diagnóstico que vamos a ya tener un conocimiento y que hemos venido representando a través de las matrices. Eso nos va a ayudar a tener claridad en muchas de las informaciones que se solicitan en el brief de primer contacto. Entonces, con ese conocimiento ya adquirido, con eso que ya empezamos a identificar dentro del posicionamiento y dentro de las matrices, podemos empezar a pensar que esos elementos que yo les mostré del brief de primer contacto es lo que van a constituir el documento maestro que se va a llamar como pequeña Biblia de la estrategia publicitaria, del conocimiento de nuestra MIPYME. Entonces, recordando todo lo que debe tener en cuenta, ese primer contacto o ese brief de primer contacto, yo tengo por ahí dentro de mis saberes como unas listas de chequeo que los van a guiar a ustedes, adicionales a las que aparecen en la plataforma para cumplir, también que les va a ayudar a organizar esos documentos, porque recuerden que el brief es un documento. Pero entonces estuvimos hablando del brief de primer contacto, en donde simplemente vamos a conocer un poco más de nuestra empresa. Recordemos que vamos a tener nombre de la empresa, qué hace la empresa, el objetivo principal, el diferenciador, las promesas, el mercado objetivo, cosas que vamos a ir develando. Para ello, entonces, vayan ustedes como charlándose a su empresario, charlándose a ese contacto de la MIPYME para establecer mucha información que vamos a necesitar. Entonces ya empezaron como Sebastián a decir, ok, yo lo puedo enfocar a unidades, son servicios, entonces puedo irme metiendo por este lado. De esa manera vamos a poder desarrollarlo. Pero ojo, ¿cómo vamos a hacer muchas de las cosas que necesitamos? Fácil, no se preocupe. Vamos a hacerlo a través del desarrollo de los elementos. Por ejemplo, ¿qué hace la empresa? ¿Cuál es la misión de la empresa? Y se pueden guiar por la lista de chequeo que yo les voy a compartir. ¿Cómo vamos a hacer un mercado objetivo? No se preocupen, en la próxima sesión yo les explico cómo se hace un mercado objetivo, cuál es esa descripción y cómo lo vamos a construir. Vayan averiguando obviamente el portafolio de productos. El posicionamiento, pues vamos a estandarizarlo con la matriz de posicionamiento. Básicamente ahí vamos. ¿Cómo vamos a analizar la competencia? También lo vamos a ver en la próxima sesión con cómo desarrollamos el mercado objetivo o el target,
vamos a conocer cómo se hace un target y de resto es más investigativo, no de ir a investigar, sino de conocer la empresa. No en fuentes externas, sino directamente con nuestro empresario, con las personas que nos dan la información, entre otras. Voy a mostrarles, por aquí voy a abrirlo, perdónenme en un segundo, yo lo busco por acá. Les voy a mostrar la lista de chequeo que les voy a compartir, en donde se van a poder guiar con ella para lo que ustedes van a desarrollar en ese brief de primer contacto. Entonces, les presento la lista de chequeo adicional que yo les comparto para el desarrollo y el cumplimiento de la evidencia. ¿Qué debe tener? Debe tener una carátula y aquí, ojo, porque empezamos a cambiar. No quiero que lo hagan con normas APA. No quiero que lo hagan con normas APA. Quiero que empiecen a mostrarme su creatividad. Si sabemos utilizar o trabajar programas de diseño, perfecto, hagámoslo en programas de diseño. Si no tenemos acceso, no conocemos o no sabemos, no se preocupen. Hay muchas plataformas en línea que nos permiten hacer documentos creativos, porque aquí quiero que ustedes me empiecen a demostrar su creatividad, a reflejar su creatividad. Y obviamente empezamos a reflejar a la empresa. Entonces, si mi empresa tiene el logo azul, pues voy a colocar cosas en azul. Si mi empresa utiliza Arial condensado en todos sus textos, vamos a utilizar Arial condensado en todos sus textos. Ya como empezamos a conocer un poco más nuestra MIPYME, nuestro emprendimiento, entonces vamos a poder utilizar elementos que me van a dejar ver cómo es que existe esa empresa, cómo la estamos identificando. Entonces, vamos a empezar a mostrar creativamente cómo reflejamos la empresa, cómo a través del contenido visual, de una manera atractiva y muy ligado a la marca que ustedes están trabajando, pues lo vamos a hacer. Vamos a trabajar esa carátula de esa manera y obviamente pues todo el contenido de nuestro brief de primer contacto. Aquí ya nos olvidamos de la parte estructural de las normas APA porque no les recibo documento en Word. Se los digo aquí de una vez. No recibo un documento en Word. Debe ser un documento creativo, debe ser un documento bien estructurado, un documento que me deje ver la creatividad que ustedes tienen y que obviamente yo sé que aquellas personas que van a trabajar de pronto en línea, que van a trabajar de pronto plantillas que existan, por favor escojan una que valide, porque bueno, yo puedo que sea una niña, es decir, una mujer, y que a mí me gusten mucho las florecitas y que yo escoja una plantilla de florecitas rosadas, pero resulta que yo estoy trabajando una firma de ingenieros civiles o de construcción, nada que ver. Empezando porque todo lo de construcción es amarillo, gris, azul oscuro, negro y son construcción, nada florecitas, nada rosa. Entonces, sepan escoger si lo van a hacer en estas plataformas o háganlo desde cero porque también tienen la posibilidad de empezar desde cero en esas plantillas para que ustedes escojan de una manera creativa la presentación. Entonces, acá dice punto a punto cada uno de los elementos que debe contener ese brief de primer contacto. Todo eso es lo que ustedes van a enmarcar como brief de primer contacto. ¿Qué quiero que hagan esta semana? Mientras nos encontramos ya el martes, nos encontramos el martes. Ustedes saben que son los martes que nos encontramos, sino que como hubo festivo, a mí se me corrió el día y por eso lo cité hoy miércoles. ¿Qué sucede? La idea es que nos veamos técnica el martes y transversal el miércoles, así como lo veníamos trabajando desde el inicio de la fase. Conmigo van a continuar los martes y van a empezar a ver ética y paz desde el 17 de junio, es decir, para que se encuentren el primer encuentro sea el 18 de junio, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que se van a ver los miércoles, bueno, si la instructora me lleva la idea, si no, yo les aviso
porque la idea es que sea el mismo día siempre, ¿vale? Entonces, esta lista de chequeo yo ahorita se las comparto a el WhatsApp. No se preocupen, no van a empezar a desarrollar nada, no se me estresen que no van a poder, que no saben cómo. Vayan buscando la información, ya saben que tienen que ir buscando. Vamos a ver en la próxima sesión, es decir, el martes, cómo desmenuzar estos elementos para poderlos colocar acá de una manera adecuada y obviamente vayan investigando, vayan haciendo un poco más de investigación acerca de lo que es. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta acerca de esto? Dime, Valentina. Sí, Buenas noches. Valentina. Instructora, lo que pasa es que la MIPYME que yo elegí solamente tiene lo que es misión y visión, no tiene política ni filosofía. Ahí, ¿cómo haría? Empezar a construirlas con la MIPYME. Pero si quieres, espérate a la próxima sesión que hacemos como una guía de cómo se arman estas cositas para que sepas orientar también a las personas de la MIPYME. Ah, ok, muchas gracias. Vale, con gusto. Por aquí veo alguna otra pregunta, profe, es decir, con el manual de marca de la empresa. Debes tener en cuenta si ya tiene manual de empresa, sí, ten en cuenta que tiene una estructura de colores, que tiene una tipología, que tiene una tipografía. Todo eso, si ya lo tiene claro y si lo puedes y lo sabes usar, hazlo. Eso sería muy interesante. Sí, puede ser con Canva, Cindy, no hay ningún problema. Ya sabes, no sé si te dicen Cindy o Juliet, pero sí, puedes hacerlo en Canva, no hay ningún problema. Recuerden que ustedes me lo deben entregar en PDF, entonces asegúrense que lo puedan descargar antes de hacerlo. Ojo, si lo tienen gratis y no lo pueden descargar, recuerden que ustedes pueden llegar a más cosas como estudiantes, ¿no? Pero si no tienen la manera, sean creativos y busquen cómo imprimirlo en PDF. Puede ser desde pantalla, se imprime como PDF para que me lo puedan enviar, ¿vale? No vayan a perder su trabajo y después, ay, no lo pude descargar. Bueno, en última, si no lo pueden descargar, me envían el enlace de la visualización, no de la edición, de la visualización, ¿listo? Siempre recuerden que me deben entregar en PDF los documentos. Por lo pronto, no empiecen todavía a trabajar, o bueno, si quieren empezar, ya háganlo, pero vayan primero buscando la información, buscando, revisando qué hace falta, qué tenemos que ayudar a hacer, qué tenemos que identificar. ¿Para qué? Para que vamos a hacer un ejercicio bonito de trabajo grupal o de trabajo individual, como ustedes lo quieran. En la próxima sesión vamos a conocer un poco de cada uno de estos puntos. Hoy fue un poquito más ladrilluda la sesión, pues por la información, pero era para como sentarlos o pararlos mejor en lo que vamos a ver. No sé si de pronto hay alguna duda o pregunta, ya para finalizar. Oh, utiliza colores neutros, porque colores de la bandera, pues amarillo, azul y rojo, de pronto, o unos colores neutros como el gris, que te puedan como bajar la intensidad de esos colores. Usa para algunas cosas pequeñas los colores de la bandera, pero utiliza un color como un gris medio o un gris oscuro que les va a ayudar a bajar como esa intensidad de los otros colores. No se preocupen que vamos a empezar también a ver la parte de diseño. Esta es la parte documental, que es la parte de la fase inicial, pero a partir de agosto todo cambia. Ah, no, de julio. A partir de julio todo cambia. Empezamos a ver otras cosas también. ¿Alguna otra pregunta? Vale, chicos, listo. Entonces, si no tenemos más dudas, preguntas o inquietudes, esta sería nuestra sesión de hoy, agradeciendo obviamente que ustedes estén aquí conectados. Nos vemos la próxima semana, el martes. Mañana nos vemos a las 8 de la noche con los aprendices que quieran hacer esa sesión o quieran participar en la sesión adicional de matrices. ¿Listo? Mañana 8 de la noche, martes 7 de la noche.
Dime, Mónica. Oh, se nos fue. Vale, feliz noche. Que Muchas gracias, descansen. profe. Vale. Muchas gracias. Excelente noche.